estos carbohidratos elaborados por la fotosíntesis necesitan un medio de transporte. Entonces este medio de transporte, como en todos los seres vivos, es el agua. Es el agua que toma de la mano el carbohidrato y le dice ya pasa, vamos. Porque el carbohidrato no se va a transportar solo, pero tiene que transportarlo el agua. Pues por ello que vemos el transporte de agua tanto en xilema como en floema. Y aquí, en contraste, en comparación con el xilema, hablamos de que presenta paredes finales con perforaciones. Aquí, si esta es una célula, se conecta con otra célula, se conecta con otras células cuando juegan. Se conecta y forma por ejemplo un tubo. ¿No? Un tubo sin ninguna barrera. Un tubo. Sin embargo, en el floema, cada célula, si esto es una célula, ¿no? Está limitada por una, se llama una placa cribosa. Es como si fuera un colador. Ustedes han visto en las luchas que hay un presumidero, ¿no? Ya, ese tipo de presumidero se denomina placa cribosa. Y a esa placa cribosa se denominan paredes finales con perforaciones, pero se interconectan también a manera de por un tubo, pero cada célula tiene un límite, está limitada por la placa cribosa. Y aquí observan ustedes con flechas azules que va tanto hacia arriba como hacia abajo. No hay una filtración, se cree que es más por sostén, porque los poros no son tan pequeños, sí son amplios. Ya les decía que la unidad estructural en las plantas también en la célula. Las plantas evolucionaron varios tipos de células, cada una especializada con funciones distintas. Les decía que también están formados por tejidos simples o tejidos complejos. Los simples, un solo tipo de células, los complejos tienen dos o más tipos de células. Y aquí, en las plantas vasculares, los tejidos están organizados en tres sistemas. El epidérmico, el fundamental y el vascular. Esta parte, la presencia de un sistema vascular en las plantas, incluso ha sido motivo para poder clasificar a las plantas. Recuerden, en la segunda clase, en la primera clase, hablamos de plantas vasculares y plantas no vasculares. ¿Cuáles son las no vasculares? Son las más antiguas, las menos evolucionadas. Los helechos, los pteridofitas, las coníferas, esas son las plantas menos desarrolladas. Y si tienen un sistema vascular, tienen un sistema vascular un poco primitivo. Y nosotros nos estamos enfocando más en las plantas de tipo angiospermas, las más evolucionadas, porque son las comerciales. Pues las que no nos va a dar plata, ¿para qué? Pues las comerciales son las que van a dar plata. Y también le decía que los sistemas de tejidos están interconectados. Están interconectados desde la raíz hasta la última ápice de la planta. Esto lo mencionamos en la clase pasada, pero quiero volverlo a repetir. Si nosotros hacemos un corte transversal a la raíz, vamos a encontrar esta estructura, que la hemos visto nosotros en la parte práctica. Miren. Y otra cosa, este es un corte transversal. Esto es el sistema vascular, o que este es el xilema y el floema del costado. Ojo, el xilema siempre va en la parte central del área, en la parte céntrica. Y el floema va hacia los alrededores, encima de las paredes. Incluso existe una noticia en un diario nacional en donde hablaban cómo es que trataban de solucionar los agricultores de papaya en la selva. Tenían un problemita los agricultores de papaya en la selva, que saben que de la selva viene la papaya para acá. No está caro la papaya, no está caro. Una papaya muy chiquitita a 7 soles, 5 soles, y la perla pueden comprar la perla los fines de semana. ¿No? 4. Son chiquitas, sí, claro. Bueno, entonces
El problema de los agricultores era el siguiente, que las papayas, los plantones crecen muy altos. Alto estoy hablando 3 metros. Entonces imagínense para cosechar el papaya que la fruta sale de arriba. ¿No? Lo vamos a sacar, se va a caer la papaya y no va a servir para nada. Entonces los muchachos tendrían que ir por su escalera, imagínense por toda la chacra, planta por planta, por escalera ligera y subirse y bajarla. Entonces era un problema para ellos. Mencionan que a alguien se le ocurrió hacerle cortes con un cuchillo en la corteza del tallo. Y hacían los cortes en el que hacerlo llorar a la papaya. Le hacían los cortes con la corteza y le hacían llorar al pobre papaya. Y se dieron cuenta que cuando le hacían cortes al tallo, las plantas ya no crecían mucho, ¿no? Había una gran diferencia entre los tallos cortados, cortezas heridas, algo así, con las plantas que no tenían estas heridas. Entonces a ellos se les ocurrió hacerle cortes a todas las plantas y ya no crecían mucho. Y bueno, pues imagínense el trabajo que les va a costar a los agricultores cosechar esas papayas. Ya pues obviamente los precios aumentan, porque las personas que compran es que pagan más. Pero todavía no sabía explicarlo por qué las plantas o heridas en el tallo no crecían tanto en comparación a las plantas sanas. Y bueno, la explicación es esta. El problema está más hacia afuera del tallo. Al hacerlo los cortes, ¿qué hacían? Hacían llorar a la pobre papaya, pero se desprendían de la savia elaborada que transporta el floema. ¿Qué es la savia elaborada? Son los carbohidratos que provienen de la fotosíntesis. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues así como las personas nosotros necesitamos glucosa para poder tener energía, para que nuestras células se puedan dividir, las plantas necesitan también carbohidratos para lo mismo. Hemos dicho que si las plantas, por ejemplo, crecen indefinidamente, pero para crecer indefinidamente, pues tienen que duplicar todos los, por ejemplo, organelos presentes en la célula para que se pueda duplicar. Y para ello necesita carbohidratos, ¿no? Necesita lípidos para poder elaborar nueva membrana plasmática, más retículo endoplasmático, más aparato de Golgi, la vacuola necesita crecer más también. Y necesita agua y carbohidratos para poder seguir creciendo. Entonces estos agricultores, todos empezaron a cortar sus tallos y la planta no crecía. Ya cuando era el momento de florecer, reforzaban con nutrientes minerales, ¿no? Reforzaban la planta con nutrientes minerales y la planta rendía sus frutos de una manera casi normal. Pero se presentó otro problema, que al hacer los cortes a los tallos, ingresaban ¿quiénes? Las bacterias, los hongos, y al final salían gastando lo mismo estas personas, porque tienen que curar a las pobres plantas de estos organismos. Entonces quiero que quede claro que el problema está más hacia la parte externa y el xilema más hacia la parte interna del tallo. ¿Cuál es el origen? En las plantas con crecimiento primario, ¿no? El xilema se origina de dónde? Del procambio, como lo hemos visto hace 2 clases. En las plantas con crecimiento secundario, el xilema se origina a partir del cambio vascular. El xilema está conformado por 3 tipos de células: los elementos traqueales, las fibras que brindan sostén y parénquima que brindan almacenamiento. Aquí existen algunas características bien marcadas que les voy a mencionar en este momento. Aquí, miren, este es el xilema. Si cortamos un tallo, un tronco, todo lo que es la madera es el xilema, en este caso xilema secundario. Y miren, la madera serán células vivas, ya no, han perdido su núcleo, han perdido sus organelos y ya no son células vivas. Pero antes de ello
sean acomodados como si fuera un tubito y pueden transportar el agua. Para que los árboles puedan llevar a cabo la fotosíntesis y así puedan mantener su salud en general, el agua y los nutrientes necesitan moverse por todo el árbol, incluso contra la gravedad. ¿Cómo una planta puede lograr esto en un órgano como es el corazón, que bombea líquidos? Como veremos, el agua se extrae desde las raíces hasta las hojas a través de un proceso llamado transpiración. Además, el potencial de agua impulsa el movimiento del agua de una zona de la planta a otra mediante la osmosis, la gravedad y la tensión superficial del agua. La transpiración comienza en las hojas. La disposición de las células y las estructuras de las hojas facilitan el movimiento de los gases y el agua dentro y fuera de la hoja. Una hoja contiene varias capas de células especializadas. Esta es una imagen de corte transversal de la hoja. Bueno, en la práctica no lo hemos visto así completo como esto, pero sí hemos logrado ver las epidermis, que son más o menos se desacomodan por el corte, y células parenquimáticas también. La epidermis superior es una capa celular gruesa que proporciona una cubierta protectora. Por debajo de esa capa se encuentra el tejido mesófilo. Las células de la capa mesofílica de la normalizada son sitios para la fotosíntesis y la secreción, así como para el almacenamiento de alimentos y agua. La capa de mesófilo esponjoso contiene una distribución más floja de células. Los espacios entre las células ayudan en el intercambio de gases y el paso del vapor de agua de las hojas. A lo largo del tejido epidérmico inferior se encuentran estomas, que son aberturas microscópicas flanqueadas por células gordianas. Los gases pasan a salir de la hoja a través de estas aberturas, así como agua en estado gaseoso que se evapora de las hojas, proceso conocido como transpiración. La capa esponjosa de mesófilos contiene disposiciones de tejido vascular que consiste en xilema y floema que se especializan para el transporte de agua y nutrientes a través de la planta. El tejido vascular se extiende desde las hojas a través del tallo hasta las raíces. El agua es transportada en xilemas desde las raíces si el potencial hídrico es mayor, hasta las hojas si el potencial hídrico es menor. La disposición de los tejidos, las funciones de las células y el potencial de agua determinan la dirección en la cual el agua se moverá a través de la planta. El agua sale de las hojas como vapor de agua a través de los estomas. El vapor de agua perdido de las hojas es reemplazado con el agua que entra a través de sus raíces y se trae a través del tallo del xilema. El xilema se compone de vasos que son tubos continuos formados a partir de células muertas, huecas, cilíndricas dispuestas de extremo a extremo, y traqueidas, que son células muertas que se estrechan cuando el extremo se superpone. Esta disposición y la naturaleza polar de las moléculas de agua permiten que el agua pase de una corriente ininterrumpida a través del xilema desde las raíces hasta el interior de las hojas. La adhesión es la atracción de moléculas de agua a una superficie como la pared del xilema. La cohesión es el enlace de hidrógeno entre moléculas de agua. Juntas, la adhesión y la cohesión permiten que el agua se mueva a través del xilema en una corriente continua de las raíces a través del tallo, para reemplazar el agua perdida de las hojas a través de los estomas. El agua entra en la planta a través de las células epidérmicas de las raíces y viaja al xilema. El potencial de agua en las células de las raíces aumenta cuando las tropas se importan en la membrana plasmática permiten que los protones pasen a la célula bajando su gradiente de concentración. Estas tropas acoplan el transporte de protones con el transporte de minerales y otros solutos dentro de la célula. El agua entra en la célula impulsada por la osmosis. La presencia de canales de acuaporina en la membrana mejora la osmosis, permitiendo el flujo masivo de agua del suelo hacia las raíces. El otro tejido vascular principal es el floema. El floema transporta carbohidratos y aminoácidos que se producen en las hojas a las células de las raíces y tallos donde se utilizan y almacenan. La conducción en el floema se lleva a cabo a través de dos clases de células alargadas,
células cribosas y elementos de tubo criboso. La mayoría de las angiospermas contienen elementos de tubo criboso. Ambos tipos de células tienen grupos de poros conocidos como áreas de tamiz que son abundantes en los extremos o los bajos de las células. Estas estructuras ayudan en el movimiento de los carbohidratos, como la sacarosa, que se fabrican en las hojas y se llevan en el floema a través de la planta, un proceso llamado translocación. La presión de turgencia aumenta en los elementos de tubo criboso a medida que la sacarosa de las células circundantes es llevada al floema a través del transporte activo. El agua entra entonces en el floema del xilema por osmosis, que impulsa el transporte de carbohidratos en el floema. El movimiento del agua en los vasos es una dirección, mientras que el transporte de los elementos de tubo criboso puede ir en ambas direcciones. El potencial hídrico es un factor importante tanto en el transporte del xilema como en el floema, pero solo el transporte del floema utiliza transporte activo y pasivo. Nuestro corazón bombea sangre a través de nuestros cuerpos para proporcionar nutrientes y agua a nuestras células. Las plantas vasculares pueden lograr esta misma proeza sin un corazón, usando transpiración, potencial de agua y translocación para mover agua, nutrientes y minerales a todas las células de la planta. Una hoja contiene varias capas de célula. Entonces, miren, aquí tenemos el sótano empalizado en la parte superior, el sótano lagunar, cada una con alguna disposición distinta y posiblemente unas funciones adicionales. Pero quiero que se enfoquen en esa parte. Cuando nosotros observamos una hojita, hablamos de nervadura. ¿Sí? Una hojita, las raíces de la hojita. ¿Por qué hojita hablamos de nervadura? Nosotros a una de esas nervaduras le hacemos un corte transversal. Vamos a ver esto en la hoja, pero solo en la hoja, recuerden, no vemos nervaduras en el tallo, ¿cierto? Tampoco en la raíz, en la hoja vemos nervaduras. ¿Qué sería una nervadura? Viendo esto, una nervadura viene a ser un empaquetamiento de los dos sistemas de conducción. Si tenemos por este lado el xilema y por este lado el floema, la nervadura ¿qué hace? Junta los dos y lo empaqueta todo el sistema de conducción. ¿Y por qué tiene que empaquetarlo? ¿Para qué? Para que le brinde sostén. Porque imagínense, como les decía hace un momento, ¿qué pasa si este sistema de conducción se dobla? No va a haber un fluido constante, continuo. Entonces es por ello primordial que estos dos sistemas de conducción estén protegidos por una vaina de haces. Esta es una vaina de haces que brinda el sostén para los sistemas de conducción. ¿Y cuáles son las células del sistema fundamental que pueden brindar esa capacidad o que pueden realizar esa función de protección y de sostén para los tejidos vasculares? Las células parenquimáticas, colenquimáticas o esclerenquimáticas. ¿Cuáles son las que brindan sostén? Un poco de rigidez flexible. ¿Cuáles son las que brindan sostén? Entonces, estas células son células colenquimáticas o llamadas también células perivasculares. ¿Y qué vemos? A ver, en algunos libros, creo que no tan... Vamos a observar, en el presente video menciona que esta parte azulita es del xilema. ¿Y por qué la han pintado azulita o celestita? Para que simule, digamos, la apariencia del agua. Y el floema la hemos colocado de rojito. Ahora, ¿cómo es que ingresa el agua, cómo se transporta el agua por medio de los conductos cinemáticos? En el video se mencionaba mi profesor que en paz descanse, nosotros estábamos en un ciclo, recién había llegado, creo, de ética, algo así, de hacer un doctorado de Trujillo, nos enseñaba metodología y científica y decía, vamos a ver un vídeo. Y era algo raro, ¿no? Porque toda mi vida he escuchado aquí que se dice video. Pero no, y averiguando
real, ¿no? La real escena que se dice vídeo, no video. Y ya murió el profe. Hay preguntas que vayan del tema, no para que no sea. A ver.